Hola chicos, vayan ingresando nomás. Hola chicos, Hola, profe. ¿cómo están? Pasen nomás. Buenas, buenas. Buenas, pasen nomás. Ya, Pasen nomás. Hoy día vamos a seguir con lo nuestro del electivo, ¿ya? A ver si es que nos queda alguien más, parece que estamos casi todos. Bueno, 8 más o menos, sí. El otro día creo que éramos 11, 12. Ya, pero ahí irán llegando el resto. Son recién las 5 puntos, así que ya llegó uno más. Tortugoy. Ya muchachos, a ver, vamos a configurar todo esto. Oh, aquí estamos, ok. Ya, por si llega alguien más va a entrar el tiro, así que estamos ok. Ya, parece que nada más. Ya, yo chicos, no me acuerdo si subí el video a la plataforma, me parece que aún no lo subo, así que voy a subir el video de la clase pasada y de esta clase, o sea, ya subí uno, pero no este, sino que el de segundo medio, eh, y lo estoy subiendo a YouTube, ¿ya? Y no se preocupen porque mi canal de YouTube no lo sigue nadie, entonces nadie lo va a buscar y los va a encontrar, ¿ya? Así que eso para que sepan y para que después puedan ver esto si lo quieren repasar, si quieren volverlo a revisar, etcétera, ¿ya? Y también para que le digan a los que no están ahora, ¿ya? Por si alguno guateó y no pudo estar en nuestra clase de ahora, para que se meta y lo vea y eso. El único problema es que no va a poder hacer preguntas. Ya pues chicos, entonces voy a seguir cerrando por acá. Ya saben, lo mismo de las pasadas, si alguien tiene alguna duda, me detiene, me levanta la mano nomás en la aplicación, yo le doy la palabra, eh, y, y, de la misma forma les voy a pedir que a medida que vayamos avanzando, eh, vayan cooperando con la clase porque hay varias cosas que hay que responder y que probablemente ustedes se les van a hacer algunas dudas porque ahora empezamos a subir el nivel un poquito, pero no tanto, ¿ya? Entonces, a ver si estamos bien. Habíamos quedado en esta parte, ¿sí? Habíamos visto que justamente el ejercicio de la compañía farmacéutica, ¿cierto? Donde nos preguntaban cuál era la población bajo estudio, cuál era la muestra. Habíamos dicho que la muestra, de hecho lo dice el texto, son 679 personas, ¿sí? Que, que se está buscando aquí, se está viendo si padecen alergia, ¿ya? Y, y justamente los resultados que nosotros podíamos obtener era si en este caso el efecto era alivio o tenía un efecto colateral. Y yo les había dicho la clase pasada justamente que esa variable era de tipo cualitativa nominal, porque justamente lo que nos está arrojando es un nombre, ¿sí? Vamos a tener un listado donde nos va a decir en un lado alivio y por otra parte a otros les va a salir, por ejemplo, efecto adverso, infección viral, ¿sí? Y van a ser solamente nombres. Ahora, si yo me pongo a contar esos nombres, esa nueva variable, por contar los nombres, va a ser cuantitativa, ¿ya? Pero inicialmente la que vamos a obtener por solamente indagar con este experimento van a ser nominales, ¿ya? Creo que en eso habíamos quedado. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que habíamos hablado antes. Me levanta la mano nomás. Eh, si no, yo continúo y avanzamos, porque hoy día tenemos que calcular ya cosas, que es lo como la parte como más jugosa de todo esto. ¿Ya? Eh, Continúo. Entonces, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo de cómo uno estudia o analiza un caso completo, ¿sí? Este ejemplo está sacado de un libro
que justamente tiene que ver con análisis estadístico y es el análisis estadístico que uno tiene que llegar a tener en la universidad. Acuérdense que todo lo de estadística descriptiva es como el primer peldaño dentro del análisis, ¿ya? Así que esto es como lo que hay que apuntar. Yo se lo voy a leer en voz alta, ¿ya? Y lo vamos a ir como revisando parte a parte, ¿ya? Dice, un estudiante de estadística está interesado en describir algo acerca del valor promedio, o sea, está buscando el promedio, ¿ya? En dólares, o sea, del dinero, de los automóviles propiedad de los miembros del personal docente de su universidad, ¿sí? O sea, en realidad lo que él quiere saber es el promedio de lo que se gastan el personal docente, en este caso, en comprar vehículos, ¿sí? En esta situación puede identificarse cada uno de los 8 términos recién descritos. Obviamente en el libro salían recién descritos estos 8 términos que están acá abajo, población, muestra, variable, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo se describe cada uno. ¿Ya? Primero, fíjense que dice que la población es la colección de todos los automóviles de los miembros del personal docente de la universidad. ¿Ya? Esa es nuestra población. Ahora, una muestra sería, como yo les había mencionado antes, un subconjunto de esos automóviles. ¿Ya? Que en este caso puede ser, por ejemplo, esa muestra podría ser, no sé, si la población son 100 profesores ya de la universidad, podría ser, como dice ahí, solo el departamento de matemáticas, que tal vez van a ser 30 profesores de los 100, ¿sí? Y con respecto a ellos se analiza el dato que estamos buscando, ¿ya? Ahora, el punto 3 dice que la variable es el valor en dólares. Claro, lo que yo voy a obtener como variable va a ser un número. No sé, Juanito gastó 15 millones de pesos en un auto, Pedrito 3 millones de pesos, Joaquín 12 millones de pesos. Ese 12 en realidad es el valor de la variable, ¿sí? Dice, un valor de datos es el valor en dólares de cada automóvil particular. El automóvil del señor Jones, dice, por ejemplo, está evaluado en 9.400. Claro, el valor del dato de la variable ya es la traducción o llevar esta variable ya al papel, ¿sí? Y llevar al cálculo concreto de cuánto es. ¿Estamos? Después, los datos. Los datos ahí dice que son el conjunto de valores que corresponden a la muestra obtenida, ¿sí? O sea, los datos son, si yo encuesté a 20 profesores y le pregunté por los autos que ellos tenían, posiblemente voy a tener 20 autos, posiblemente, tal vez tenga más, ¿ya? Pero supongamos que cada uno de ellos solamente ha comprado un vehículo, entonces yo tendría 20 datos, ¿sí? Y los 20 datos serían en este caso el valor en dólares del costo de cada uno de esos vehículos. Que ahí sale, por ejemplo, $9.400, $8.700, $15.950. ¿Estamos? Eh, Ahora, ¿en qué va a consistir el experimento? O sea, ¿qué nos querían pedir con esto? Acuérdense que nosotros lo que estábamos buscando era obtener, en este caso, el promedio, ¿cierto? El promedio en valor de dólares de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el experimento en la primera fase va a consistir en obtener la muestra y, como dice, podría llevarse a cabo al preguntar a cada miembro del departamento de matemáticas o de otra forma. Por ejemplo, claro, otra forma sería obtener a través de un medio oficial el valor del vehículo que ellos tienen, ¿sí? Obteniendo tal vez los datos de los profesores, el root, meterse al sistema, meterse en el servicio de impuestos internos, por ejemplo, y ver si es que tiene un auto anexado a ese root, y ese auto, como va a estar anexado, tiene un costo que va a salir ahí también, y ese costo uno lo podría obtener como un dato fiable, ¿sí? Pero fíjense que el experimento ahí sale descrito, está en palabras, ¿sí? Entonces, en una investigación eso hay que escribirlo, ¿ya? Porque si no, la persona que va a leer tu investigación puede toparse con que no va a saber cómo tú obtuviste la información. Entonces le tienes que describir qué fue lo que hiciste. No, yo para este experimento voy a hacer una encuesta telefónica. Voy a llamar a los 20 profesores por teléfono y les voy a preguntar, ¿sí? O no, yo voy a hacer una encuesta en papel. Voy a diseñar un instrumento, voy a ir una cantidad de días a la universidad y les voy a entregar a cada uno de ellos el documento donde me van a anotar el valor que ellos creen que vale su vehículo. Fíjense que esto tiene altos matices porque a mí me podrían preguntar cuánto yo creo que vale mi vehículo y yo podría decir, no, unos 100 millones, pero tal vez el valor del vehículo es, no sé, 10, ¿sí? Entonces hay que saber bien cómo obtener el dato y la información que sea más fiable, porque si no, mi investigación se puede ir por el suelo, ¿ya? Ya, después la 7 dice que el parámetro que se busca es el valor promedio. O sea, claro, tenemos que buscar el promedio
Y en este caso, para hacerlo, vamos a obtener un estadístico que está en el punto 8, que en este caso es el valor de ese promedio, ¿sí? A eso se le dice estadístico. O sea, nosotros vamos a calcular la media entre todos los valores de los vehículos y eso nos va a arrojar un número, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, no sé, supongamos que el valor de la media fue $12.000, ¿sí? Entonces el estadístico sería ese valor, 12.000, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Levanten la manito nomás. ¿No? ¿Seguros? Yo voy a dejar esto por aquí, por el cuadrito por el lado, por si alguien me quiere preguntar algo. Ya, continúo. Ahora, si se dan cuenta, todos esos pasos necesitamos nosotros narrarlos, escribirlos en nuestra investigación, ¿sí? A medida que pase el tiempo, escribir este tipo de cosas va a ser súper fácil, pero nos queda un dilema, porque antes estábamos viendo que eh, obtener información, ya cuantificarla y todo, eh, tal vez no sea tan sencillo. Como les dije al principio de la clase de ayer, em, tal vez indagar en 20 autos no es ningún problema, 20 profesores no es ningún drama, pero si tal vez mi muestra es de 1500 profesores, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago una tabla? ¿Cómo hago una tabla de 1500 datos? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, yo lo puse también pensando en que íbamos a estar en clase, todo esto estaba diseñado para ese tiempo, y, y vamos a ver cómo se va gestando esto. ¿Ya? También yo en lo posible voy a mostrarles cómo se puede usar Excel, vamos a aprovechar la instancia de cómo se podría usar Excel para que podamos tomar los datos y los podamos verificar más rápido, ¿ya? Porque por supuesto que haciéndolo a mano uno se va a demorar mucho más que haciéndolo en un editor como Excel o como otros, pero vamos a partir con Excel, que yo creo que es como el más fácil de utilizar al principio. Ya, sigo. Entonces, por ejemplo, yo aquí puse una imagen clásica, lo que yo creo que, no sé si ustedes lo reconocen o no, yo lo reconozco súper bien porque lo jugué mucho tiempo. Eso es una pantalla de cuando uno aprieta el botón Tab, cuando está jugando el Counter-Strike, ¿sí? Y fíjense que en el Counter-Strike me dan justamente 3 columnas, o bueno, la latencia para saber si yo tengo lag, las muertes y el puntaje, ¿sí? Y fíjense que esa información es súper factible de analizar porque ya viene ordenada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esta la saqué de internet, no es mía, ¿sí? Pero aquí TGG Handicap es el jugador, ¿sí? Y se ve claramente que él tiene de puntaje 19 y tiene muertes 15, ¿sí? Eh, pero no nos dice ahí la información quiénes son las muertes, ¿sí? No nos dice, mató 3 veces a Rush, o mató, no sé, de las 15 veces mató a 12 veces a Vinich, ¿ya? No nos dice eso. Simplemente la información está condensada ahí. Y está hecha de esa forma porque tú jugando no quieres saber a quién mató, tú quieres saber a cuántos mató, ¿sí? Y de la misma forma, el lector, cuando nosotros estamos investigando, nosotros creamos una tabla de datos, quiere a veces tener una información más concreta y no tener tantos detalles que a la larga no podrían ayudar al tema que en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior de los profesores de la universidad, ¿sí? Tal vez la tabla debe condensar grupos de automóviles por precio y no, por ejemplo, detalles técnicos de cada auto, ¿sí? Que para efectos prácticos de esa investigación tal vez no importan, ¿sí? Como queríamos solamente calcular el promedio del valor de los autos, era mucho más práctico hacer eso que empezar a decir, no sé, pues, el profesor Juan tiene, no sé, una camioneta, una Tucson del año no sé cuánto, con un motor de no sé cuánto. ¿Para qué tener tanto de información? Si queríamos solamente el valor de su vehículo, ¿sí? Entonces, a eso evoca esta imagen, ¿ya? A ver si... ya, no, esto lo pensé pensando en que íbamos a tener después... Aquí está el ejemplo nuestro, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta es una muestra fidedigna de un examen. Ahí está el nombre del examen, no un examen sanguíneo, sino que es un examen de prueba, ¿sí? TA02-202, ¿ya? Y fueron 19 calificaciones de ese examen. Este examen tiene puntaje entre 0 y 100 puntos, ¿ya? Entonces, yo le puse ahí
que esta tabla obviamente tiene las 19 calificaciones, ¿ya? Hay 19 notas ahí adentro, ¿ya? Y la pregunta es si se puede anotar estos datos de otra forma. ¿Cómo alguien podría anotar estos datos? Ya aquí esta es una pregunta para ustedes, así que espero que alguno me levante la mano, por favor. ¿Cómo podrían anotar estos mismos datos de otra manera? ¿Sí? Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Levánteme la manito, por favor. Ya, ahora aprovechando que somos hartos. Levante ya, aquí, Marceliño. De mayor a menor, profe. ¿Cómo, Marcelo? Disculpa, que se escuchó cortado. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Acá estoy bien yo. Yo ¿Cómo igual estás estoy tú? bien. Yo tengo frío. Ya, ¿Cómo lo primero, yo podrías poner lo que tú? haría es de mayor a menor. Por ejemplo, los que se acercan arriba, los que se acercan a 100 y a medida que va bajando, los que se alejan de 100. Oye, perfecto, buena idea, po. Podrías tomar los datos y ordenarlos, como dices tú, de menor a mayor, o inclusive, ¿cierto, Marcelo, que alguien podría ordenarlo al revés también, ¿no? De mayor a menor, Sí, también. ¿sí? También es otra opción. O sea, súper buena Sí, idea, ¿ya? Esa es una de las formas que podríamos ordenar los datos. Gracias, Marcelo. ya, gracias. A ver, aquí viene Tortuboy. Tortuboy. Hola, Tortuboy, hola. Ay, te hola, escucho. hola, hola. Tenía la idea de poner así como de 60 a 70 o de 70 a 80 y cosas así. Separarlo. Ah, ya, tú dices Tortuboy, por ejemplo, ordenarlos por grupos, ¿cierto? Claro, Agruparlos. sí, para Ya, separarlo. bien, bien. Y, Eh, por ejemplo, ¿cómo podrías partir haciendo esa agrupación? ¿Cuál podría ser el primer em, grupo? de 50 a 60. Ya, de 50 a 60. Yo creo que Sí. todos los que estamos viendo el video, como son 19, lo podemos ver como rápido, pero ¿cuántas calificaciones estarían en ese grupo, por ejemplo? O sea, una nomás. O sea, no, a ver. Sí, una, porque el ¿Sí? otro es 62. Muy bien, Así que po. yo creo que habría que aumentarle, así como, no sé, de 50 a 70. Ah, mira, po. Entonces, Nico, estaríamos de acuerdo que, por ejemplo, si tú hicieras primero una organización de 50 a 60, tendrías un valor para ese grupo distinto a si usaras un grupo más grande, ¿cierto? Claro, sí. Buen punto. Y eso es lo que yo, aparte de lo que dijo Marcelo del orden, también quería escuchar eso. O sea, una agrupación es una forma de obtener la información que nos puede ayudar. ¿Ya? Oye, muy bien, Tortuboy. Saludos. Así es. Entonces, como dijo Tortuboy, ¿ya? Claro, nosotros podríamos agrupar la información, ¿ya? Y agrupar la información, tal vez en estos 19 datos, no es tan. Alguien me podría decir, profe, pero es que eso es calentarnos la cabeza, porque, pucha, Tortuboy dijo de 50 a 60 un grupo, y yo podría decir de 50 a 65 un grupo, o podría decir de 50 a 70 un grupo, y todos tendríamos distintos grupos y podríamos tener 19 formas distintas tal vez de ordenar todo. Pero aquí viene lo interesante, ¿ya? Yo lo noté abajo en un punto en la diapo, que dice, si en vez de ser 19 datos hubiera 1900 datos, ¿sería eficaz la tabla que tienen arriba? Claramente no, ¿cierto? De partida esa tabla no caería en mi proyección de la diapo, ¿ya? Y además de eso, esa información de los 1900 datos escrita así, o inclusive ordenada, porque Marcelo nos dio la idea de menor a mayor, pero tener los 1900 datos puestos visualmente de menor a mayor o de mayor a menor, en ese caso no serviría. Y ahí está la idea de Tortuboy de justamente agrupar esos datos. Si yo pudiera poner los datos, los 1900 datos ordenados en grupos, yo podría mostrar la misma información que teniéndolo separado, pero de una forma más fácil para que la persona lo pueda entender más rápido y que además de eso, nuestros cálculos sean más sencillos. Porque fíjense que con esa distribución que tenemos ahora, yo les podría decir, ¿saben qué, chicos? Calculen la media, calculen la moda, ¿sí? Calculen la mediana, ¿ya? Y tal vez es súper sencillo, lo ordenamos como dice Marcelo, calculamos la mediana, sumamos los datos, calculamos la moda, o sea, perdón, la media, ¿ya? Vemos qué dato se repite, calculamos la moda, perfecto, o sea, fácil, ¿ya? Pero si tienes 1900 datos en la pantalla, hacer eso es tedioso, difícil y agotador, ¿sí? Entonces,
yo me adelanté, ¿sí? Pensando que obviamente teníamos que trabajar con esto. Y me parece que lo hizo, vamos a ver. Y aquí tienen una transformación mía, ya, de los datos. Por ejemplo, quiero que se den cuenta que vamos a partir de la tabla que está de la izquierda a la derecha, ¿ya? O sea, en esta que está aquí primero. Esa tabla tiene, dice en la primera columna, número de muestras. Acuérdense que son 19 notas, ¿cierto? 19 personas que se les tomaron sus calificaciones. Entonces, a cada persona yo le di un número, ¿ya? Ese número de muestra es la primera persona, ese de ahí la segunda persona, la tercera, hasta la 19ª persona, ¿ya? Y los ordené de menor a mayor, como dijo Marcelo, por su calificación, ¿sí? La primera persona tiene un 52, la segunda un 62, y así van, ¿ya? Ahora, quiero que se fijen en esta tabla de la izquierda versus la del centro, ¿ya? La del centro es una tabla de frecuencia, es muy distinta, ¿ya? Porque en esta tabla de frecuencia ya no existe la columna número de muestra, ¿sí? Esta tabla de frecuencia que está acá, a la persona, por ejemplo, ustedes que están viendo la tabla ahora, les indica exactamente cuántas personas tienen exactamente una calificación. Por ejemplo, aquí esta tabla me dice que 3 personas tienen exactamente 76 puntos, ¿sí? Y si me voy atrás, si la tecnología me lo permite, ya aquí me doy cuenta que aquí hay una persona con 76, otra con 76, y ¿dónde estaría aquí? Otra con 76, ¿ven? Ahora, pregunta al millón, ¿qué es más fácil ver? ¿Buscar los 3 de 76 aquí o leerlos acá? Claramente que leerlos aquí, ¿no? Si tú quieres mostrarle esto a por ejemplo, a tu jefe, y te dice, por decir a alguien, a ver, voy a tomar a Lagos de ejemplo, dice, señor Lagos, dígame, ¿cuántos productos pudimos vender el mes pasado? ¿Cuántas ventanas pudimos vender el mes pasado? Ah, tú no vas a llegar y vas a traer los tal vez 500.000 productos de ventanas o total, que vendiste y empezar a buscar. No, pues, traes la tabla ordenada y dice, a ver, ventanas, frecuencia, 200, señor no sé cuánto. Vendimos 200 ventanas. Ah, perfecto. Y listo, ¿ven? Súper fácil. Pero, ya, como estábamos discutiendo hace un rato, esta tabla de frecuencias es inefectiva, ¿ya? O tal vez no nos va a ayudar mucho en el caso de que fueran muchos datos. Porque claro, la tabla de frecuencias funciona bien cuando las calificaciones que tengo son pocas, hay poca variedad. Pero, porque en este caso, la variedad, fíjense que se achicó, tenía 19 antes, y aquí cuando yo las ordené, como ya hay varias que calzan en una nota, entonces se achicó la tabla, ¿sí? Pero en este caso, si hubiera más gente en la muestra, y tuviera puntajes distintos, por ejemplo, supongamos que la muestra en vez de haber sido 19, ahora son 100, ¿ya? Y cada una tiene un puntaje distinto. Por ejemplo, la primera persona tiene 1 punto, la segunda persona 2 puntos, ¿ya? Mi tabla de frecuencia tendría exactamente, eh, bueno, 2 columnas, pero 100 filas hacia abajo, ¿sí? Tendría 100, ¿ya? Y también sería difícil de analizar y de ver, ¿ya? Entonces, yo espero que este cuadrito que estoy moviendo no les moleste a ustedes, no sé si lo ven, parece que no. Pero aquí se van a dar cuenta, bueno, voy a mover esto también, parece que no, ahí. Se dan cuenta que yo hice una tabla de datos agrupados, una que está como en morado, ¿ya? Y esa tabla de datos agrupados tiene las calificaciones ordenadas como dijo Tortuboy, por grupos. Ahora, mis grupos y los de Tortuboy son distintos, ¿ya? A mí se me ocurrió de una forma, a Tortuboy de otra forma, ¿ya? Después vamos a ver cómo podemos tener todos la misma estructura, porque obviamente en matemática ustedes saben que esa cosa de que uno piense de una forma y otro de otra, funciona bien cuando vas a resolver un problema, pero no funciona bien cuando vas a dar una respuesta, ¿sí? Las respuestas por lo general son únicas, ¿ya? Entonces, fíjense, mi estructura fue decir, voy a agrupar los puntajes de la prueba, que acuérdense que el puntaje les dije yo que era de 0 a 100, ¿sí? Entonces yo dije, voy a agruparlos ya en intervalos de 10 números, ¿sí? Y el primer intervalo que está acá, fíjense, ese es el intervalo, ¿ya? Ese intervalo dice que va desde el 0 al 10, considera el 0, se dan cuenta que hay un corchete que está cerrado, ¿sí? Ese corchete dice que considera el 0, pero que no considera el 10.
O sea, aquí, si hay alguien que tiene 10 puntos, no está en este intervalo, está en el intervalo de abajo. Porque el intervalo de abajo parte desde el 10 y llega hasta el 20, pero no considera el 20. ¿Sí? Yo les pregunto rápidamente, y esto tiene que ver con la clase pasada, con respecto a nuestra variable en este ejercicio, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Levánteme la manito, por favor. Levánteme la manito, por favor. ¿Cómo serán las variables que estoy tomando en este ejercicio? ¿Cuantitativas o cualitativas? ¿Ya? ¿Lagos? ¿Cómo están, Lagos? Bien, bien, bien. Aquí sigo con frío. Oye, Javier, ya, ¿cómo serán estas variables? ¿Cuantitativas o cualitativas? Sería cuantitativa. Cuantitativa, bien. Ya, ahora la pregunta del millón, porque obviamente no iba a ser la pregunta solo eso, ¿sí? Pero, Sí. ¿cuantitativa de qué tipo? ¿Discreta o Bueno, continua? ¿Mm? discreta. Discreta, bien. ¿Ya? En este ejercicio, como Javier está diciendo, son discretos porque, claro, el puntaje va de 0 a 100. Nadie nos ha dicho que existe, por ejemplo, el puntaje 10 y medio, ¿sí? Y como no existe el 10 y medio, yo puedo asumir de que va 10 puntos y el siguiente sería 11 puntos. Y como son puros números enteros, sería de tipo cuantitativa discreta. Bien, muy bien. Gracias, Javier. Entonces, si se dan cuenta, chicos, claro, mi variable es discreta, y justamente eso es importante ahora, porque el hecho de que sea discreta significa que en el primer intervalo solamente van a estar los que tuvieron entre 0 y 9 puntos, ¿sí? Aunque ahí diga 10, pero dice 10 y dice que no se está considerando el 10. Para que se considere, debería estar anotado de otra forma el intervalo, por ejemplo, como el 90-100. Fíjense, ese no es un error, eso se anota así. Ese intervalo 90-100 dice que se considera el 90 y también se considera el 100. Si el corchete abraza el número, es que lo toma en cuenta. Si el corchete le da la espalda al número, significa que no toma en cuenta ese valor. ¿Sí? Así que en mi tabla de datos agrupados, ustedes se darán cuenta que tiene en realidad la idea que dio Tortuboy en grupos, y justamente, si se dan cuenta, el intervalo 50-60 tiene un dato, ¿sí? Que era lo que yo les pregunté antes cuando estábamos viendo la tabla, ¿sí? Y ahora, si yo analizo por aquí, si yo analizo esta tabla, ¿ya? A esta tablita le faltaría algo, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué le falta a esta tabla? Hay una información que le falta, una información que no es evidente, o tal vez sí, no sé, pero yo creo que algo le falta a esa tabla. ¿Qué creen que le necesita esa tabla para que alguien llegue y pueda decirme que esa tabla tiene que ver con el ejercicio anterior? ¿Qué podría ser? Lo escucho, lo escucho. Ideas, igual me pueden escribir, acuérdense. Acuérdense que está el chat. Escriba, escriba, escriba. No hay ningún problema. ¿Qué le puede faltar a esa tabla? Y de hecho, a la tabla de frecuencia igual le falta eso que les estoy preguntando yo. ¿Qué puede ser ese algo que nos falta? A ver, Nico. Voy. Encuentro yo que lo que le falta es la muestra. O sea, ¿de qué se está tomando una muestra? Perfecto. Eso. ¿Ya? Sí, está bien eso. Por ejemplo, si este fuera un trabajo que ustedes están entregando, ¿ya? Debería arriba tener un título. Claro, mi título por mientras provisorio es tabla de datos agrupados, pero ese nombre está muy mal, ¿ya? Porque es obvio, ¿sí? Para ustedes ahora que están aprendiéndolo no es obvio, pero en realidad si alguien ve eso, ¿ya? Es como, no sé, como que alguien le venda una mesa y que ya tenga el nombre mesa, ¿sí? No, ¿ya? Entonces, voy a cerrar ahí. Entonces, claramente eso es algo que nos falta, o sea, tendría que ser, por ejemplo, tabla o decir distribución de las notas de 19 alumnos, ¿sí? No, está bien. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar aquí anotado en el título, ¿ya? Y lo otro que falta,
que yo creo que no se dieron cuenta, es que aquí abajo debería haber una sumatoria que sume todas las frecuencias. ¿Y esa sumatoria cuánto debería darme? 19. ¿Sí? Si ustedes suman esto, debería dar 19. ¿Ya? Si no da 19, significa que hay algún valor que no está dentro de los intervalos que ustedes tienen anotados y por lo tanto ordenaron mal las cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, son detalles, pero son detalles importantes, ¿ya? Eso jamás debe faltar. Siempre abajo tienes que tener la suma de la frecuencia y además el título acorde a lo que estás investigando, como dijo Tortuboy, ¿ya? Vamos a ver si, no sé si lo tengo acá, a ver, no, está medio... Ah, ya, bueno. No sé cuánto rato me quedan 8 minutos, así que yo creo que voy a alcanzar a ver el rango y sería. Por ejemplo, en esta tabla de frecuencia, ya aún no con los intervalos, en la tabla de frecuencia nomás, vamos a calcular el rango, ¿ya? El rango es una medida en estadística descriptiva que nos indica exactamente cuál es la distancia que hay entre el dato más pequeño y el dato mayor, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Simplemente se restan, ¿ya? El dato menor es 52 y el dato mayor es 96. Los resto y ahí me da el rango. El rango es 44, ¿sí? Eso yo lo puedo utilizar como información, ¿ya? Yo podría decir que la diferencia entre la menor nota y la mayor es de 44 puntos, ¿ven? Entonces es un dato que nos puede servir. Por ejemplo, el rango en el ejercicio de los vehículos de los profesores, yo lo podría haber calculado y no sé, supongamos que me daba 12.000. No, a ver, me daba 6.000. Entonces yo podría decir, la diferencia que hay entre el vehículo más barato que se compraba un profesor y el más caro que se compró otro profesor es de, no sé, $6.000. ¿Sí? Y eso le da una información a la persona que te escucha, ¿ya? Dice, oh, ese es como, es harto la proyección que tiene, ¿ya? Ya, la media. La media es algo que yo, bueno, trabajé en una actividad con el tercero B, en matemática común, pero como aquí también hay algunos de ustedes que son del tercero A o del tercero C, tal vez no hicieron la actividad, pero no importa, lo voy a repasar rápido, sí, es sencillo. La media es el promedio, o algo que ustedes siempre han calculado durante casi toda su vida, con las notas, ¿ya? En este caso, para determinar el promedio, en una tabla de frecuencia, yo lo que tengo que hacer es tomar el valor de la frecuencia que está aquí y multiplicarlo por el valor de la calificación, ¿sí? Yo digo 52 por 1 y empiezo a sumar, más 62 por 1, más 66 por 1, más 68 por 1, más, ¿sí? Multiplico y sumo todo. Y luego lo divido por, no sé si lo anoté ahí, no lo anoté parece, ¿ya? Me faltó ahí, qué raro, me parece que lo había modificado. Eso está malo, aquí hay que arreglarle esto. Porque después de que yo multiplico y sumo, lo que tengo que hacer es dividirlo por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tiene mi distribución? 19. Así que el valor final lo tengo que dividir por 19, ¿ya? Da eso que está ahí, 76,94. Pero falta la operación de la división. No sé por qué no quedó grabado, ¿ya? Pero si se dan cuenta, entonces yo ahí puedo hablar sobre el promedio, ¿sí? Y el promedio tiene una interpretación. Yo no saco nada con calcular el promedio de algo si no lo interpreto. Está malo que alguien calcule el promedio y diga X barra igual 76,94. Eso está malo. ¿Por qué? Porque tú estás asumiendo que la persona que te va a ver o está viendo tu dato es un profesor de matemática o un matemático. Pero eso es errado, ¿ya? Cualquier persona puede estar viendo esto y tiene que saber entender qué significa el 76,94. Así que yo tengo que saber decir eso. Y ahí lo escribí entre comillas, ¿ven? Dice, de acuerdo a la distribución son los datos que obtuvimos, ¿ya? El promedio de las calificaciones es de aproximadamente 76,94 puntos. Dice aproximadamente porque cuando ustedes lo dividen, no da 76,94 exacto, da 76,90 me parece 91,6, una cosa así, ¿ya? Entonces, claro, yo lo aproximé. Y como lo aproximé, debo decirlo, ¿ya? Entonces ahí lo aproximé y digo que aproximadamente 76,94 puntos. Está malo si alguien no usa la palabra aproximadamente, porque estaría mintiendo, ¿ya? Así que eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Y bueno,
eso sería el rango y la media. La próxima clase, porque yo creo que no vamos a alcanzar ahora, ya nos queda muy poquito, vamos a analizar la mediana, ¿ya? Y después de eso, porque la mediana tiene dos interpretaciones, vamos a ver con esa fórmula que está ahí, justamente cómo vamos a determinar la cantidad de intervalos, porque si se dan cuenta, aquí no estamos trabajando con intervalos aún, pero nosotros lo que tenemos que llegar a construir es la tabla morada que yo hice, ¿sí? Esta la tienen que saber construir ustedes, que es una tabla de datos agrupados, ¿ya? No es algo difícil, pero significa que tenemos que manejar varias cosas y las tenemos que manejar más o menos rápido. Así que, para la próxima, yo les voy a pedir que, aparte que ojalá estén con su computador, porque vamos a hacer el trabajo con Excel, ¿sí? Y ahí vamos a ir haciendo las cosas eh, a medida que yo vaya haciendo los pasos para que ustedes aprendan a usar eso mismo, ¿sí? ¿Dónde está aquí? Aquí. Ya. Y aquí voy a cerrar esto. Ya, así que preguntas. Por si alguno tiene preguntas, aproveche de preguntar, chicos. Pregúntenme ahora. No hay ningún problema. Si alguien tiene alguna duda, pregunte nomás. Esto lo voy a marcar porque me tengo que acordar que tengo que aquí arreglarlo. ¿Ya? Chicos, pregúntenme, levanten la mano, pregúntenme o escríbanme, no sé. No, no hay ninguna duda. ¿En serio? ¿Ya? Bueno, bacán que no haya dudas, pero igual, de todas formas, por si alguno tiene algo que no captó, o no sé, o se perdió, ¿ya? Aprovecha ahora el minuto, nos quedan 2 minutos y termina la clase. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay ninguna duda? Ya, lo que sí les voy a recordar, que busquen este libro, ¿sí? No sé si lo están viendo. A ver, ahí está. Busquen este libro, ¿ya? Bájenlo en PDF, les va a servir mucho, tiene gran parte de lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿ya? Y además de eso tiene ejemplos numéricos, o sea, tiene tablas que están hechas, miren, por favor, analicen eso, ¿ya? Así que yo les sugiero que lo busquen, lo descarguen, ¿ya? Yo, como les dije, solamente tengo la primera parte de este libro en PDF, pero sería ideal si es que alguien lo puede encontrar, ya, tal vez entre todos buscándolo, somos 11 personas, somos más incluso en realidad, somos como 14, pero entre todos tal vez lo podamos encontrar en PDF y sería bueno porque vamos avanzando con los capítulos del libro igual, ¿ya? Ya pues chicos, estamos, que estén súper bien. Ya la próxima semana vamos a tener, yo lo voy a dejar esto con horarios fijos. Por ejemplo, vamos a tener una clase el lunes en la mañana y otra clase el martes en la tarde, ¿sí? Y con eso ya estamos listos para la semana, ¿sí? Porque el resto ya es módulos, ¿ya? En especial les voy a dar una distribución donde van a tener que agrupar datos y esa va a ser la actividad de la próxima semana, ¿ya? Por eso que es importante que el próximo lunes estén para que puedan entender cómo se hace y después lo pueden hacer ustedes solitos, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos, que estén súper bien, cuídense. Javier, ¿me quiere hablar algo? No sé. Ah, Javier. Profe, no me salía para poner el chat. Oh, no te salía para poner el chat, pucha. No sé qué No, onda. Después voy a revisar eso, a ver, tal vez alguna cosa de la configuración que le metí mano. Pero si no, mm, para la otra levanten la mano nomás. ¿Ya? ya. Ya, pues. Estamos, chicos. Nos vemos. Cuídense. Que estén bien. Chao. Chau, chau.